Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la decimosegunda exposición del quinto seminario de divulgación matemática y es la última también. Nos acompaña el día de hoy Jimmy Espinosa Palacios. Él es alumno de la UNI de la carrera de matemáticas y también es miembro de nuestro grupo. Y hoy día nos viene a hablar sobre el método de Newton y fractales. Entonces, bueno, siempre digo lo mismo, cuando hay alguna duda, consulta, algún error en el audio, en el video, cualquier cosa lo escriben al chat, voy a estar atento y cualquier cosa se lo hago saber a Jimmy. Sin nada más que decir, Jimmy, te dejo con la exposición. Gracias, Juan. Eh, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Lo que voy a realizar hoy día es una charla básica, por lo menos, una charla básica acerca de lo que es el método de Newton y cómo saber usarlo también, sobre todo cuando tratas de resolver un polinomio, las raíces de un polinomio complejo y qué relación tiene todo esto con los fractales, ¿ya? La charla no va a ser muy difícil, solamente requiere de unos conocimientos básicos acerca de un poco de análisis, tanto real como un poquito de análisis complejo. Y nada, entonces, sin nada más que decir, empecemos. En primer lugar, bueno, todos han visto mi cara. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy día, que se llama Método de Newton y fractales. Como les decía, es básicamente ver cómo utilizamos este método. En primer lugar, veamos unos preliminares. Un ratito, ya. Veamos unos preliminares. Bueno, este es el índice, o sea, el progreso de la charla. A ver, vamos a ver, como decía, unos preliminares. Por ejemplo, nosotros sabemos que una ecuación cuadrática, por ejemplo, o sea, vamos a poner como ejemplo una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática de coeficientes complejos y lo vamos a resolver también en los complejos. Bueno, acá también olvidé poner que A es distinto de cero, pero vamos a considerar que A es no nulo para que sea una ecuación cuadrática, ¿no? Nosotros sabemos cómo resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Ahí está la fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Sobre 2a. Entonces nosotros ya desde secundaria o hasta algunos desde primaria saben resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Eso no es nada difícil. De hecho, también se puede resolver mediante fórmulas las ecuaciones cúbicas y las ecuaciones de grado 4. Bueno, las ecuaciones, o sea, tanto para el de grado cubo y grado 4, sus fórmulas no son tan bonitas que digamos, son un poquito largas, pero se puede resolver, ¿no? O sea, se pueden hallar las soluciones exactas. En cambio, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo ahora un polinomio de grado 5 o más? Y lo queremos resolver igual en los complejos, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver? ¿Existirá una fórmula para resolver ecuaciones polinomiales de grado 5 o más? O sea, ¿se podrá hallar una fórmula para hallar X o se podrá resolver de alguna forma analítica o a mano? ¿Se podría hacer eso? La respuesta es que lamentablemente no existe ninguna fórmula y no se pueden resolver analíticamente, o sea, a mano, estos tipos de ecuaciones de manera exacta, ¿no? Y eso es por el teorema de Abel-Ruffini, que dice que no existe una fórmula para hallar las raíces exactas de un polinomio de grado al menos 5, que involucre suma, multiplicación, potencias y radicación. O sea que con estas operaciones básicas no podemos todavía hallar las raíces de un polinomio de grados al menos 5. Ese es el teorema de Abel-Ruffini, que se demuestra con teoría de Galois, pero ese no es el tema de hoy. Solamente es para enunciar que no se puede resolver este tipo de ecuaciones. Pero ahora surge la pregunta, ¿y cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo hallar las raíces de esa ecuación, las raíces complejas de esa ecuación? Esa es una pregunta. ¿Cómo puedo hallar las raíces de este polinomio o de cualquier polinomio en general? Porque, o sea, yo ya sé resolver polinomios de grado 2, 3, 4, bueno, de 1 también es mucho más obvio, 2, 3, 4, y los de grado 5 para adelante, ¿cómo los puedo resolver? Si no existe fórmula, o sea, no las puedo resolver de manera analítica con una fórmula, no puedo hallar las soluciones exactas. Entonces, ¿qué se hace? Esto también cumple para cualquier función en general, que en este caso se tienen que realizar métodos numéricos. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que buscar algún método
un método que me aproxime a la raíz. O sea, tengo que buscar, o sea, algún método que puede ser iterativo, no sé, o claro, sobre todo iterativo, que trate, trate de acercarse lo más posible a la solución. Lógicamente, con estos métodos tampoco no es que vaya a obtener la solución ya exacta, ya de por sí, de una ecuación, ¿no? Pero aunque sea, ya tengo como que una estimación bastante próxima hacia una raíz, ¿no? Y eso, y uno de esos métodos más conocidos, los más usados, el más usado y el más conocido de todos, justamente es el método de Newton, ¿ya? El método de Newton es el método más empleado. Lógicamente hay otros métodos, ¿no? Que se aprenden en análisis numérico, en métodos numéricos, los que llevan alguna carrera de matemática o ciencias lo saben perfectamente. Que, o sea, hay varios métodos, pero uno de los métodos más elementales que deberían saber es el método de Newton para resolver cualquier ecuación. En particular para resolver también cualquier ecuación polinómica, ¿ya? Y de hecho no solo ecuaciones polinómicas, se pueden resolver sistemas de ecuaciones en más de una variable. Claro, sistema de ecuaciones en más de una variable, ¿no? Entonces empecemos definiendo qué es el método de Newton, aunque ya de repente varios de ustedes lo saben. Entonces vamos a recordar, f es una función diferenciable en los reales y x0 es cualquier real que quieras. Entonces vamos a definir esta secuencia de la siguiente manera. Esta secuencia, xn más 1 es xn menos este cociente entre fxn sobre la derivada en xn para todo n natural. ¿Ya? Ahora, si esta secuencia converge a algún x, o sea, si esta secuencia converge, entonces este x, o sea, este límite, que es x, va a ser una raíz de f. O sea, que cumple que f de x igual a 0, ¿no? Si es que converge. Lógicamente, este método va a traer algunos problemas en sí, porque puede ser que tú elijas xn, como yo digo, si la secuencia converge, porque puede ser que no converja. Entonces, eso es lo que vamos a analizar un poco más adelante, a ver cuándo podría converger y cuándo no podría converger, o cómo convergería, ¿no? O cómo podría converger, o a qué raíz podría converger, ¿no? Porque eso tampoco no lo sabes, ¿no? Eh, Como les decía, también tenemos el método de Newton en este, como les decía, también tengo el método de Newton en varias variables, ¿no? En RK. Entonces tengo f en RK hacia RK, una función diferenciable, y sea x0 que pertenece a RK. Definimos la secuencia de igual manera, esta secuencia en RK de la siguiente manera, ¿no? Definimos la secuencia en... Ratito. Ya. Definimos la secuencia de la siguiente manera. Xn más 1 igual a xn menos jf de xn a la menos 1 por f de xn, ¿ya? Donde este jf de xn es la matriz jacobiana de f. ¿Se acuerdan qué es la matriz jacobiana, no? La matriz de las derivadas parciales. Ya, esa es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces le hallas la inversa por f de xn, ¿no? Entonces, si esta secuencia converge a x en RK, se tiene que x es una raíz de f, ¿no? O sea, f es un sistema de ecuaciones, ¿no? Pertenece a RK. Ahora, a partir de este método de sistema de ecuaciones, yo puedo hacer que este método de Newton que ustedes ven acá se extienda a los complejos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora en vez de considerar una función diferenciable, considero una función holomorfa y elijo cualquier punto inicial en los complejos, ¿no? Defino esta secuencia y de todas maneras obtengo que si la secuencia converge a x, entonces x es una raíz de f. Por eso es la observación que dice que a partir de este caso, o sea, a partir de acá, lógicamente porque a los complejos lo puedo considerar como una coordenada de reales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo puedo considerar este método de Newton en RK. Yo puedo considerar este método de Newton, le puedo hacer algunos ajustes y puedo tener lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá, ¿no? Lo mismo que está acá, pero ahora para complejos. Por lo tanto, este método de Newton también se puede extender a complejos, ¿no?
este de reales se puede extender a complejos. Y eso me permite, por ejemplo, ya resolver ecuaciones ya en complejos, ¿no? A partir de este método. Por ejemplo, x a la quinta menos x más 1. ¿Cómo lo resuelvo? Ya pues, esto es resolver en los complejos por si acaso. De ahí la secuencia que se forma cumple esto de acá. ¿Ya? Ajá. La secuencia que se forma cumple esto. Ya. Vamos a elegir, por ejemplo, como punto inicial a menos 1 y también vamos a elegir como punto inicial a 1 menos i para ver qué obtenemos. ¿Qué obtenemos? A ver, según el método de Newton, a qué raíces llegamos o no llegamos a una raíz? A ver, si comenzamos con x0 menos 1, obtenemos esta lista de raíces. Por lo que podemos ver que ya a partir de cierto número, o sea, a partir de cierto momento, ya prácticamente los números se vuelven aproximadamente iguales, ¿no? Por lo que esta secuencia ya convergería a este número que ven acá, menos 1.1673 y algo más. Ya, entonces este número necesariamente como esta secuencia converge a este número, entonces este número tendría que ser una raíz de la ecuación, ¿ya? De igual manera con 1 menos i. Ustedes le hacen la misma aplicación a 1 menos i, calculan y obtenemos toda esta lista de números. Y como verán, ya a partir de cierto momento, la secuencia se hace aproximadamente igual a 0.7688, así está, menos 0.35247i, ¿no? Entonces, como converge a este número sería una raíz de la ecuación, ¿ya? Listo. Bueno, como les decía, este método puede traer algunas fallas. Este método no es tan perfecto como parece. Entonces, dependiendo del valor de x0, puedes garantizar la convergencia o no. Por eso dice, no se puede garantizar la convergencia global del método de Newton. O sea, tú no puedes decir que el método de Newton converge para todo valor inicial que tú le des, ¿no? Entonces, como digo, esto depende bastante del x0. Ahora, este método podría no converger debido a las siguientes razones. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué pasaría si la derivada en x0, justo la derivada en x0 es 0? O que en algún momento, cuando tú estés hallando xn, puede ser que justo la derivada en ese xn sea 0, ¿no? Por ejemplo, este caso se podría dar cuando por ejemplo, tú tienes un polinomio que tiene una raíz de multiplicidad mayor que 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso del polinomio x menos 1 al cuadrado, o sea, todo x menos 1 todo al cuadrado. El 1 tiene raíz con multiplicidad doble, porque x menos 1 está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces las raíces son 1 y 1. Entonces tiene una doble multiplicidad. Pero en este caso también se cumple que la derivada de todo ese polinomio que he dicho en 1 también sale 0. Entonces ahí no puedes aplicar el método de Newton en 1. Entonces ahí habría un problema, ¿no? Otro sería si la secuencia xn se vuelve un ciclo periódico, ¿ya? Porque eso también puede pasar, que se vuelve un ciclo periódico y ahí no converge a nada. O sea, de hecho sería un periodo así, sería un ciclo periódico que no llega a nada, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y no llega a nada, ¿no? Y la otra, si la secuencia tiende al infinito, o sea, se hace cada vez más grande, ¿no? Los números cada vez se hacen más grandes. Ahora, la tercera opción es difícilmente o es prácticamente imposible que sucedan en polinomios, pero esto lo digo porque esto sí puede suceder en funciones, en otro tipo de funciones, ¿no? O sea, cuando f es otro tipo de funciones, el tercer caso sí puede suceder, pero cuando f es un polinomio es casi difícil que suceda, ¿no? Que tiende al infinito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el ejemplo anterior, o sea, en el ejemplo del x a la quinta menos x más 1 y cuando realizamos el método de Newton, ¿qué pasaría si x0 es 0? Ya, si tomamos x0 igual a 0, obtenemos la siguiente lista de números. O sea, 0, 1, 075, 008, 72, 1, 075, 008, 1, 065, menos 008, 1, 075, menos 008, y así sucesivamente.
Entonces te das cuenta que se va obteniendo un ciclo periódico, ¿no? El ciclo periódico consta de mejor dicho, de 1, 0,75 y menos 0,08, ¿ya? Ajá, de 1, 0,75 y menos 0,08. Entonces ahí se obtiene un ciclo periódico. Entonces ese método, o sea, si tú le tomas x0 igual a 0, no converge a nada. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? O sea, si el método de Newton no converge cuando le das un valor inicial tal, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo tú podrías saber qué números tomar para que de verdad el método de Newton te funcione? Puede ser que para algunos valores sí te funcione y para otros no te funcione. Entonces, obtenemos las siguientes preguntas. ¿Qué números no debo tomar como valor inicial para que me funcione el método de Newton? O sea, ¿qué números no debo y qué números debo? Ahora, además, como ustedes veían acá, por ejemplo, yo tomé x0 menos 1, me salía una raíz. Yo tomé 1 menos i y me sale otra raíz distinta. Entonces, ¿qué valores iniciales yo tengo que tomar? ¿Qué valores iniciales yo tengo que tomar para que para que me salga cierta raíz? Por eso, aparte de qué números no debo y qué números debo tomar como valor inicial, también surge la siguiente pregunta. ¿Qué valor inicial debo tomar para obtener cierta raíz de una función? ¿Ya? ¿Qué valor inicial tengo que tomar? Esa es otra pregunta también interesante. O sea, tú tienes un polinomio y yo quiero tener cierta raíz. Entonces, qué valor, ¿qué valor inicial debo tomar para aplicar el método de Newton y que me salga la raíz que yo quiero? Entonces, para eso vamos a definir lo que son las cuencas de atracción, ¿ya? ¿Qué son las cuencas de atracción? A ver, vamos a definirlo. A ver, vamos a denotar como X una raíz de una función holomorfa, que va de los complejos a los complejos, ¿ya? Ahora, el conjunto de todos los valores iniciales, x0 que pertenece a los complejos, tal que si tú le aplicas el método de Newton a este valor inicial, la sucesión que se obtiene, definiendo lógicamente el método de Newton y todo eso, si la sucesión converge a X, entonces el conjunto de todos estos valores x0, tal que al aplicar el método de Newton y converge a X, se le va a llamar cuenca de atracción de X, ¿no? Y se le va a denotar como C de X. O sea, C de X es el conjunto de todos los valores iniciales x0, tal que la sucesión que se obtiene a partir del método de Newton converge a X, ¿no? Entonces, a eso se le llama cuenca de atracción. ¿Ya? Bueno, en pocas palabras, tenemos que C de X es justamente el conjunto de los complejos, el conjunto de los x0, tal que al armar la secuencia xn, el límite, cuando n tiende al infinito de xn, es x, ¿ya? Ya, esas son las cuencas de atracción. Por ejemplo, ya. ¿Qué más? Ahora, de repente tal vez ustedes se preguntarán si es relativamente fácil analizar o es relativamente fácil, no sé, diseñar o analizar o dibujar estas cuencas de atracción, porque tengan en cuenta que estas cuencas de atracción lo estamos definiendo en los complejos, ¿no? O sea, este es un subconjunto de los complejos, ¿ya? Entonces, tal vez ustedes se preguntarán si es fácil de analizar, porque de repente se preguntarán que de repente es una figurita fácil, o es una circunferencia, un disco, no sé, o un cuadrado, ¿no? Una bola abierta, una bola cerrada, en alguna norma. Y ahí la respuesta es que este conjunto no es tan difícil de analizar. Bueno, no es que sea tan difícil, no es tan fácil de analizar, mejor dicho. No es tan fácil de analizar, y de hecho por eso es que tiene su relación con los fractales. Ahorita vamos a ver por qué tiene una relación con los fractales. A ver, por ejemplo, veamos este ejemplo claro. Este ejemplo claro, a ver, ¿qué dice? Para la ecuación que hemos visto hace un rato, la x quinta menos x más 1 igual a 0, bueno, operando, o si quieren agarren, no sé, un programa que les calcule las raíces, o también ustedes si quieren pueden operarlo así, o sea, agarrar varios
varios valores iniciales y aplicarles el método de Newton y van a obtener estas raíces, ¿ya? Entonces, estas raíces, bueno, lógicamente tiene 5 raíces porque es un polinomio de grado 5, ¿no? Ahora, las cuencas de atracción, o sea, cada raíz va a tener una cuenca de atracción, ¿ya? Ya, entonces, ¿y cómo dibujamos cada cuenca de atracción de cada raíz? A ver, vamos a tomar en el plano complejo el cuadrado de vértices 1 más i, menos 1 más i, menos 1 menos i y 1 menos i. Esto es lo mismo que decir en el plano cartesiano, agarramos el cuadrado de vértices 1, 1, menos 1, 1, menos 1 menos 1 y 1 menos 1, ¿no? Un cuadrado. A ver, chicos, un ratito, a ver, alguien me está llamando, un ratito. Ya, a ver, como decía, ya, como decía, tenemos que las raíces son estas y vamos a dibujar las cuencas de atracción en ese cuadrado, ¿ya? Ya, ¿y cómo dibujamos la cuenca de atracción? La cuenca de atracción van a tener las siguientes formas. A ver, ratito, ya. Ya, entonces, esa figura que ven ahí, en esa figura que ven ahí, se están representando las cuencas de atracción de las 5 raíces que ustedes ven ahí, ¿ya? Ahí se están representando las 5 cuencas de atracción. Las cuencas de atracción justamente van a ser la roja, la azul, la verde, la rosada y la amarilla, ¿ya? La roja, la azul, la verde, la amarilla y la rosada. Ahora, usted se preguntará, ¿y la negra? Ahorita vamos a ver. A ver, por eso decía, en la figura 1 tenemos 5 cuencas de atracción. La cuenca roja, o sea, la que ustedes ven acá, la roja es para la raíz, para esta raíz que ven acá, 0,764884 más 0,0352472i, ¿ya? La azul, o sea, la azul que ustedes ven acá, la azul es para la raíz 0,764884 menos 0,352472i, ¿no? La verde, o sea, si se acuerdan de la verde que está acá, si ven las secciones verdes, es para la raíz menos 0,181232 más 1,083995i, o sea, la verde que está ahí, ¿no? El amarillo es para la conjugada de la verde, o sea, básicamente el amarillo es la conjugada de la verde, y el rosado, bueno, el rosado ya es justamente la raíz real, ¿no? Porque las otras son complejas, o imaginarias, mejor dicho, ¿ya? Ahora, acá ¿se acuerdan que habían secciones negras? Ahora, la pregunta es, ¿las secciones negras también son cuencas de atracción? La respuesta es no. El color negro justamente representa los puntos para el cual el método falla. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un valor inicial que está incluido en la sección negra, entonces el método va a fallar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que en esta ecuación nosotros cuando tomamos el valor inicial 0, eh, la secuencia se volvía periódica? Ya pues, el 0, este es el cuadrado de vértices 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1 y 1 menos 1. ¿Y dónde está el 0? El 0 más o menos está por acá, por donde está el cursor. Ya, el 0 está ahí. Y el 0, o sea, el 0 está en la región negra. O sea, quiere decir que si tú tomas el 0, no hay si tú tomas el 0, no puedes obtener una raíz mediante el método de Newton, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? El color negro representa los puntos para el cual el método falla. Entonces, como vemos acá, las cuencas de atracción no son tan fáciles de ver. De hecho, por ejemplo, si ustedes vean solamente la sección roja. Por ejemplo, ¿en dónde hay sección roja? Hay acá, 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 por acá. Y de hecho, si se dan cuenta, cada vez en regiones donde menos te lo esperabas, hay sectores de color rojo, ¿no? Hay sectores de color rojo. De hecho, a ver, no sé si lo puedo ampliar.
A ver, no sé si lo puedo ampliar. A ver. eh, por ejemplo, acá hay rojo. Por ejemplo, en esta partecita de acá también hay zonas rojas, ¿no? O sea, si tú lo... Y encima, si tú lo vas ampliando, si tú le vas ampliando el zoom aún más, vas a encontrar más secciones rojas. Tú le vas ampliando el zoom, se vas a encontrar más secciones rojas. Entonces quiere decir que esta figura tiene una propiedad muy interesante, que es la autosimilaridad, porque la sección roja la puedes encontrar así vayas aumentando cada vez el zoom, ¿no? De la imagen. Por eso es que tiene su relación con los fractales este dibujito, ¿no? Este dibujito tiene una relación interesante con los fractales, ¿ya? Por ejemplo, o en este caso, en este caso, no sé si lo puedo sombrear, ya. Por ejemplo, en este caso tú le amplías un zoom, vas a seguir encontrando secciones con secciones de todos los colores, ¿no? Tú le amplías aún más, aún más, aún más, hasta donde tú quieras, igual vas a seguir encontrando las cuencas de atracción de todas las raíces, ¿no? Por eso es que estas cuencas de atracción no son tan fáciles de chequear, ¿no? Son un poquito tediosas de analizar, ¿no? Ahora, como dije, tenemos la cuenca de atracción. Por ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo, a ver, con uno de grado 6. Ya, con esta ecuación de grado 6 tenemos que las raíces son justamente estas que están acá. Entonces, la cuenca de atracción de cada raíz es en el cuadrado de vértices 1 más i, menos 1 más i, menos 1 menos i, 1 menos i del plano complejo se muestran a continuación. ¿Ya? Ya, entonces, esa es la que están ahí. Son las cuencas de atracción de estas 6 raíces que ven acá. De estas 6 raíces. Estas 6 raíces tienen sus cuencas de atracción las que están acá. O sea, las cuencas de atracción justamente son la amarilla, la azul, la verde, la celeste, la roja y la rosada. Esas son las cuencas de atracción. Y tiene una propiedad muy similar al dibujo anterior, ¿no? Que en todos lados tú vas a poder encontrar zonas de todos los colores, ¿no? Tú lo amplías más y más y más y en cierto sector, tú lo amplías más y más y más y vas a encontrar todas las cuencas de atracción ahí entrelazadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener 6 cuencas de atracción porque tenemos 6 raíces. El rojo, por ejemplo, el rojo que ustedes ven ahí ven un color rojo, es para la raíz, para esta raíz que ustedes ven ahí. El azul es para la raíz real, el verde es para la raíz que está ahí, el amarillo es para la raíz menos 0.87347, el rosado es para esta raíz y el celeste es para esta raíz, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, a diferencia del, ¿cómo se llama? De la figura anterior, acá ya no hay zonas negras. No hay zonas negras, o sea, esa es una pregunta. ¿Habrá zonas negras? O sea, a simple vista se nota que no hay zonas negras, pero, pero eh, en realidad sí hay una zona negra, sí hay. Solo que acá no se nota y no se va a notar, no se va a notar si tú le amplías, o sea, no se va a notar directamente si así lo amplíes con zoom y todas esas cosas, ¿no? Pero sí va a haber zonas negras. ¿Y cómo así va a haber zonas negras? O sea, zonas negras me refiero a que van a existir puntos en donde tú le aplicas el método de Newton y ese método no converge, ¿no? Entonces, acá no se nota, no es como en el ejemplo anterior, en este ejemplo en donde sí se notan las zonas negras, o sea, sí se notan los puntos en donde el método de Newton no converge, ¿no? En cambio, acá no se nota, pero esos puntos sí existen. ¿Y cómo sé que existen? A ver, para eso para eso tenemos algunas propiedades de estas cuencas de atracción, algunas propiedades interesantes que vamos a mencionar a continuación. A ver, estas cuencas de atracción para cada raíz de una función holomorfa poseen las mismas fronteras. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, poseen las mismas fronteras. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, veamos este dibujito. A ver, tomemos el verde, ¿no? A ver, fíjense en la zona verde. Fíjense en la zona verde y piensen cuál sería su frontera. Por ejemplo, acá tengo una zona verde y pienso que la frontera es más o menos esta,
esta liñita, esta línea que estoy señalando con el cursor. Por ejemplo, por acá también hay otras zonas verdes, ¿no? Entonces podría ser algo así, algo así, algo así. Por acá también el borde de esta zona, el borde de esta zona y así, ¿no? Y así puede ir considerando. Pero date cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, acá también hay zonas verdes. Y de hecho, por ejemplo, al costadito de esta zona verde que estoy señalando, hay como que unos colores más. Y entre esos colores, aunque no lo creas, también está metido por ahí alguna zona verde. Entonces, de esa zona verde también hay que considerar su frontera, ¿no? De hecho, hay un montón de zonas verdes. Hay una infinidad de zonas verdes. Entonces, como que la frontera no es tan fácil de visualizar acá, ¿no? Y de todas maneras, también no se puede visualizar así a simple vista la frontera del rojo, de la zona roja, de la zona rosada, de la zona azul, de la zona amarilla, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el amarillo, ¿no? Entonces, uno tal vez a simple vista no podría visualizar tan rápido que, que en esta zona de acá, en donde estoy señalando, hay una zona amarilla, ¿no? Pero en realidad sí hay una zona amarilla. De hecho, tampoco no es tan fácil de ver, por ejemplo, ¿cuál era la frontera de la zona verde? Por ejemplo, una frontera es esta que he estado señalando, esta frontera que he estado señalando, esta frontera, ya. Pero eso implica, o sea, el teorema me dice que esta frontera debería ser la misma que la frontera de la zona amarilla, ¿no? Pero acá no hay como que muchas zonas amarillas, ¿no? O sea, a simple vista pareciera que no hay muchas zonas amarillas, pero en realidad sí lo hay. En el bordecito, por ejemplo, acá, o sea, al costado de las zonas celestes también hay zonas amarillas, ¿no? Y de hecho hay un montón de zonas amarillas. De hecho, en esta fronterita no se nota a simple vista, porque tienes que ampliar bastante el zoom, pero en realidad en esa frontera sí hay bastantes zonas amarillas. Y eso es lo que hace que la frontera de esta zona verde, la frontera de esta zona verde, también sea frontera de una zona amarilla, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente me dice el teorema. El teorema es bien interesante, que toda la cuenca de atracción para cada raíz de una función holomorfa poseen las mismas fronteras, ¿no? Poseen estas mismas fronteras, ¿no? Ese es un teorema muy interesante, es muy, muy interesante porque gracias a este teorema nos hace entender mucho, o sea, bastante nos hace entender, o sea, bastante nos soluciona la vida en la interpretación de estos dibujitos, ¿no? O sea, nos hace ver que a veces a simple vista no se pueden chequear las propiedades de cada dibujo, ¿no? Sobre todo si es un fractal. Los fractales son muy difíciles de analizar así en dibujito, ¿no? En dibujo, o a simple vista, mejor dicho. Ya. Y la frontera de cada cuenca de atracción, como es la misma, esta frontera se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar conjunto de Julia, ¿ya? Lógicamente el conjunto de Julia también tiene como que algunas definiciones más sofisticadas, pero acá está lo básico, o sea, lo más básico de definir un conjunto de Julia. Esta es una de las cosas más básicas, se pueden definir también se define para otros tipos de funciones de una manera más sofisticada, pero en este caso vamos a definir el conjunto de Julia así. Vamos a definir el conjunto de Julia de la función n definida por esta función de acá, ¿no? O sea, esta es la función que básicamente se deriva del método de Newton. Esta es la función que básicamente se deriva del método de Newton. Y se denota como Jn, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? En términos simples, tenemos que el teorema, o sea, este teorema que mencioné al inicio, la cuenca de atracción para cada raíz de una función posee las mismas fronteras. Ya, en términos simples, el teorema queda así, o sea, en términos matemáticos, que el conjunto de Julia asociado a la función n es la frontera de la cuenca de atracción de x, ¿no? Para toda raíz x de f. O sea, tú le das cualquier raíz de f, la frontera de la cuenca de atracción de x va a ser el conjunto de Julia n. Y el conjunto de Julia básicamente es algo fijo, es un conjunto ya fijo, solamente depende de la función f, ¿no?
Y bueno, si depende de f, lógicamente va a depender de la función n, ¿no? Entonces, eso es un teorema interesante acerca de estos conjuntos, ¿no? De estas cuencas de atracción. Eh, a ver, ya, y de ahí viene, por ejemplo, el por qué les decía, en este conjunto, o sea, aunque no lo parezca, van a existir puntos en donde el método de Newton no va a converger, aunque acá no lo parezca, sino que, por ejemplo, como les decía, en este dibujo sí es más evidente porque hay zonas negras, y las zonas negras significan puntos que al aplicar el método de Newton no convergen. En cambio, acá no parece, ¿no? Pero en realidad sí hay. Y esa es la primera observación. ¿Qué dice la primera observación? Los puntos del conjunto de Julia, o sea, de las fronteras de la cuenca de atracción, poseen un comportamiento caótico al momento de escogerlo como valor inicial para el método de Newton. Esto quiere decir que este método falla para estos puntos. O sea, comportamiento caótico significa que tú al construir la sucesión, tú no sabes cómo va a converger, ¿no? O sea, tú no sabes si va a converger, si va o sea, tú no sabes si es que va a converger, tú no sabes si es que va a obtenerse un ciclo periódico, no sabes, ¿no? Entonces, gracias a esta observación anterior, las cuencas de atracción no incluyen ningún punto de su frontera, ¿ya? No se incluyen. O sea, básicamente en este caso, no parece, porque parece que no hubieran zonas negras, pero en realidad la frontera de cada cuenca de atracción, si tú eliges un punto en alguna frontera de una cuenca de atracción, el método de Newton no va a fallarte. O sea, tú vas a construir la secuencia y no te va a llegar a nada, ¿no? Entonces, ese es el problema de los conjuntos de Julia, ¿no? Que justamente en la cuenca de atracción no van a incluir ninguno de los puntos de su frontera, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la figura, por ejemplo, de la cuenca de atracción de x a la cuarta menos 1 igual a 0, ¿no? Como verán, por ejemplo, bueno, en este caso también es un poco más evidente, bueno, no sé qué tan evidente sea, pero acá se podría ver de una manera más clara que las fronteras de cada color, de cada zona coloreada, son las mismas, ¿no? O sea, la frontera de la zona roja, la frontera de la zona roja, la frontera de la zona azul, la frontera de la zona verde y la frontera de la zona amarilla, tienen, tienen las mismas fronteras. Y esa misma frontera, se le va a llamar conjunto de Julia claro, del conjunto de Julia de la función que se obtiene al aplicar el método de Newton a esta ecuación, ¿no? A este polinomio, ¿ya? Ahora, de repente, por ejemplo, eh, esto ya es como una observación más, que esto sí lo voy a decir rápido. Bueno, como acá dije, a ver, un ratito, como acá dije que hay fallas para este método, hay algunas opciones, aparte del método de Newton, hay otras opciones que también se podrían usar, ¿no? Hay otros métodos. Por ejemplo, hay un método de Newton un poco más general que te permite, por ejemplo, eh, terminar, o en vez de terminar, mejor dicho, que te permite arreglar cuando una raíz tiene multiplicidad mayor que uno. Y eso sería, por ejemplo, sacándole raíz. Por ejemplo, si una raíz tiene multiplicidad m, entonces sería sacando a la función sería sacándole la raíz mésima, y ahí recién a esa nueva función que se obtiene, aplicarle el método de Newton, ¿no? Ahora, también se pueden usar otros métodos iterativos parecidos al método de Newton, hay otros que no me acuerdo cómo se llaman, y cada uno de esos métodos también van a tener sus propios, también van a tener sus propios criterios de cómo tomar valor inicial, de qué valor inicial debo tomar para obtener una cierta raíz. Cada uno va a tener su propio criterio, ¿no? O sea, acá como por ejemplo hemos definido, para el método de Newton,
claro, esta cuenca de atracciones para el método de Newton. De repente para otro método podemos usar, no sé, bueno, para otro método también definimos lo mismo, cuenca de atracción, pero ya no nos va a salir las mismas cuencas de atracción que vemos acá. De repente nos va a salir un poco diferido, ¿no? De repente, eh, para un valor inicial que no funciona en el método de Newton, eh, tú le das como valor inicial a otro método y sí te va a cumplir, ¿no? O sea, de repente alguno de los puntos negros que ven acá en otro método ya te saldría, ya no un punto negro, sino pertenecería a una cuenca de atracción, ¿no? Entonces, eso ya es cuestión de ustedes analizar y qué método les resultaría mejor. Yo, por el momento, hoy día, les he nomás, les he tratado de divulgar lo que pasaba si es que tomaban el método de Newton como una opción, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué valores iniciales podrías tomar? ¿O qué valores iniciales tendrías que tomar si es que aplicas el método de Newton para que te dé cierta raíz, ¿no? Entonces, como dije, analizar estos conjuntos y estas cuencas de atracción son muy interesantes porque tienen bastante implicancia en fractales, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, eh, acá si lo notan bien, si ustedes se acercan más a este punto, bueno, por ejemplo, si lo amplían más, eh, las 5 zonas, o mejor dicho, las 4 zonas van a seguir como que estando presentes, ¿no? Ustedes lo amplían más y más y más y más, van a seguir estando presente ahí. O sea, las cuencas de atracción en realidad no son tan fáciles de ver, no son tan fáciles de analizar así a la vista. Entonces ahí tendríamos que usar eh, algunas cosas más avanzadas, ¿no? Algunas teorías más avanzadas que tienen que ver bastante con dinámica compleja, ¿ya? Eh, claro, básicamente el estudio de todas estas cuencas de atracción, de estos conjuntos de Julia, ¿no? Tiene que ver bastante con la dinámica compleja, ¿no? O sea, la dinámica compleja básicamente es estudiar justamente las secuencias que se obtienen en los complejos, ¿no? O sea, cómo actúa, si converge, no converge, se vuelve un ciclo periódico, ¿no? Entonces, de eso mayormente trata de estudiar la dinámica compleja y, por ejemplo, lo que yo he mencionado en esta charla es básicamente una de las cosas más básicas que se puede hablar acerca de dinámica compleja, ¿no? Eh, claro, y es como que una especie de introducción y motivación, ¿no? Esto es como que una motivación. Um, a ver, algo más. Claro, es como una motivación. Hay cosas más avanzadas también, mucho más avanzadas, pero eso ya lo dejamos ya para otro momento, ¿no? En todo caso, esta ha sido mi charla por hoy. No ha sido tan larga, tampoco no, o sea, no quise hacerla tan larga por el hecho de que solamente como que una motivación a este campo, que de hecho también me gustaría investigar, ¿no? Más a fondo. Entonces, sin nada más que decir, bueno, esta sería toda mi charla. No sé si tienen algunas preguntas que hacer. Eh, Gracias, Jimmy, por la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Han hecho una consulta por chat que yo le he visto, pero no sé si alguien tiene alguna consulta que pueda activar su micro. Sin problemas puede activar el micro, o si quiere también lo escribe en el chat y yo se la hago saber a Jimmy. Hola Jimmy, ¿qué tal? Hola, Paucar. Ya, tú sabes, lo que no me queda claro es por qué, digamos, o sea, porque para mí una cuenca de atracción, digamos, es como que una cuenca de atracción de un punto fijo de una dinámica. Entonces la dinámica que estás estudiando es la función esta que estás o sea, que estás agarrando la función f y estás agarrando la función x menos f de x dividido entre f derivada de x, ¿no? Claro, Y ese es estás solo estudiando su dinámica. claro, eso es solo definición, o sea, básicamente el conjunto de Julia en realidad se define para la función n, Claro, o sea, claro, claro, es lo que digo, sí. para esta función. Sí, sí, sino que Por- la observación que quería decir era que, o sea, para mí, como que la cuenca de atracción es como que todos los puntos que convergen a ese punto en el infinito. O sea, es un atractor, es como un sumidero. claro, es como un atractor, claro, justamente por eso. Eso es un caso más general, claro, que era más general decirlo como que un punto atractor, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, No, solamente, o sea, perdón, o sea, lo único que quería decir era, o sea, no me queda claro por qué, digamos, si tienes un X, ¿ya? van a haber puntos, o sea, ¿por qué va a ser atractor necesariamente? ¿No? O sea, ¿qué digo? O sea, tú estás agarrando raíces de F, Ajá. y lo que no me queda claro es por qué va a haber una cuenca de atractor alrededor de ese punto. Ya, en polinomios todas las raíces son cuencas, son atractores, pero eso no pasa, por ejemplo, en funciones, en cualquier función. En polinomios sí Ya. pasa. Por eso es que básicamente todo lo que he hecho se torna básicamente alrededor de polinomios, porque analizar funciones, cualquier función en general, eso sí es un poquito más sofisticado. Sí, o sea, yo sepa, solamente más funciones racionales a veces, pero Sí. no sé. Eh, No, o en sea, y polinomios, siento que, sí, o en sea, siento polinomios, que debe ser fácil, pero no veo por qué, digamos, ese es el problema. sí, por eso. O sea, es como que haces una cuenta, o sea, es lo que digo, no sé, o sea, derivas una cosa así o no sé. Ajá. Como te digo, em, para polinomios sí se cumple. Bueno, lo he leído también, Ok, porque te creo, pero no creo todo. sí, 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 debe sí, estar por ahí también. porque también probar que son atractores, también como que habría unos pequeños cálculos y ya pues, me iba a Claro, demorar claro, un claro. poco. Sí, sí, pero sí se demuestra que son polinomios. En cualquier función en general, o sea, si tú tomas cualquier función, no se cumple, ¿no? No, claro, claro. Ese sería el problema ahí. Por eso es que solamente lo estaba haciendo para polinomios para ponerlo en modo de motivación nada más, ¿no? No quería llegar a algo tan sofisticado, ¿no? O sea, eso ya lo haré después. No, claro, claro. Sí. Ok, no, eso era todo. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Voy a empezar a leer la del chat, porque llevan dos. La primera es todo punto fijo de n, que es la función que es definida ahí, de x menos f entre la derivada. Tiene Ujú. cuenca no vacía. ¿Cómo? Todo Todo punto. punto fijo de n tiene cuenca no vacía. em, Todo punto fijo de n tiene cuenca no vacía. Esto, bueno, eso quisiera decir que, o sea, el punto fijo de n es una raíz de la función f, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le tomas una misma raíz, entonces va a converger siempre a la función, siempre y cuando la raíz tenga multiplicidad no nula. Bueno, mejor dicho, tenga multiplicidad 1, exactamente 1. O sea, la cuenca de atracción de una raíz de multiplicidad mayor que 1 sí es vacía, ¿o no? Eh, ¿Es vacía o no es vacía? La cosa es que para una raíz con multiplicidad 1 no es vacía, porque tú puedes tomar esa misma raíz y sale, ¿no? En cambio, si fuera mayor que 1, ahí habría algunos problemas, ¿no? Por eso es que, eh, por eso es que ahí habría unos detalles también que solucionar, ¿no? Sí, sí, está bien. O sea, esa era mi pregunta, pero sí, claro, tienes razón que si es raíz simple, Si es raíz simple, si la sí, funciona, es no sí, vacía, claro. lógicamente. O sea, claro, uno prueba que la cuenca es un abierto Ajá. de manera teórica y hay pruebas que es no vacía porque el X está ahí, ¿no? Pero si tiene raíz doble, no estoy seguro también si estará ahí. Claro, ahí habría unos problemas. Por eso es que yo también decía que cuando la raíz es doble, o al menos es al menos doble, entonces como que podrías usar algún otro método, porque ahí se vuelve un poco tedioso el análisis, ¿no? Mm, Porque tampoco, o es sea, que solo... tampoco no es que sea vacío, vacío, ¿no? O sea, no es que ya raíz doble, ya cuenca vacía. No es eso, no necesariamente es vacío. Pero lo que sí es que No, no claro. puedes tomar la misma raíz. Eso sí, no puedes tomar la misma raíz, no está en la cuenca de atracción de esa raíz. Mm, sí, es raro, pero Ah, sí. sí.
Sí, es raro. También imagino que también puedes construir el infinito también, ¿no? ¿Cómo? También puedes construir el infinito, digo. Sí. Bueno, aunque en el caso de polinomios es un poco raro. Creo que hay algunos, pero cuando es función en general sí se puede construir. No me acuerdo cuál era la O, o función, sea, pero sí o sea, había. lo que yo digo es que, o sea, que en general en dinámica compleja lo que hacen es Ah, también estudiar al infinito. al infinito, sí. O Ah, sea, ya, estudias sí. como una función definida en la Sí, esfera de Riemann. por ejemplo, cuando construyes conjuntos de Julia en la función, en un polinomio, o sea, cuando este n es un polinomio, ahí sí existe cuenca de atracción al infinito. Sí existe. Ujú. Me parece raro, pero sí, Ajá, imagino. Hay que hacerlo. sí. Sí, creo, no sé. ¿Me escuchas? Hay que hacer la cuenta de cambio de área. Ajá. Ya bueno, vale. Ya hacerlo todo. Ya. Chévere, gracias. Ya. Gracias, gracias, Paucar. Gracias por tus consejos. ¿Alguna pregunta más? No sé, Ah, sí, yo tenía una pregunta. a ver, ¿Se me escucha? te escucho un poco bajo. Ah, ahora, Y ahora sí. ya. Buenas tardes a todos. Primero que todo, felicitar por la exposición, estuvo muy buena. ¿Podrías alzar tu volumen? Porque ahora creo que se bajó, Ahora, se bajó. Y ahora sí. sí, ahora sí, ya. Buenas tardes a todos. Quería felicitar la exposición, estuvo muy buena y también me gustaría saber si este análisis del método de Newton es netamente puro o tiene alguna aplicación en la vida real. Em, Así, solamente con el método de Newton, la verdad no sabría decirte, pero creo que por ahí he leído que sí tiene alguna aplicación. O sea, más que todo tiene alguna aplicación para saber, o sea, para otras teorías matemáticas, porque muchas veces tratamos de resolver, exactamente no el método de Newton en polinomios, sino el método de Newton en general. Y de hecho, las variaciones que se obtienen en el método de Newton son necesarias para, o sea, más que todo para tratar de resolver ecuaciones, cualquier tipo de ecuaciones y ver qué valores iniciales puedes tomar para resolver tal ecuación por tal método, ¿no? Pero exactamente así en la vida real, la verdad no sabría decirte. Está bien, muchas gracias. Ya, gracias. Jimmy, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, sí, disculpen, no sé qué había pasado con mi micro. Espérate, pero ahora se te escucha un poco bajo. Ahora, Y ahora sí. ya. Acá tengo algunas otras preguntas que me preguntaron. Ya. Eh, ¿cómo se ven las cuencas de atracción en RN? O en Ah, en, funciones de RN. ¿Se pueden ver? ¿Se pueden graficar? O supongo que es difícil, porque ya en, sabemos que en- no se en puede R3, graficar. en R3 también, pero es un poco difícil. Ahorita no lo tengo a la mano, no tengo a la mano cómo graficar en R3, pero yo he visto que se puede graficar en R3. Ahora, en R4 para adelante, lógicamente no lo puedes ver, pero en R3 creo que sí se puede. Sería cuestión de que lo investigues, porque yo ahorita como dijo, no lo tengo a la mano, ni siquiera para dibujarlo, pero creo que sí se puede, ¿ah? Ya. Y aquí hay otra pregunta. ¿A qué se deben las simetrías en los gráficos que han mostrado, ya sean las rotacionales respecto al eje real o al imaginario? Si fuésemos a colorear, Simetrías, a ver. si Mm, fuésemos a colorear las cuencas de un mismo color, o sea, si todas las cuencas serían de un mismo color, no sé exactamente a qué se refiere exactamente, pero ¿Cómo? creo que, o sea, no sé a qué se refiere con que si se colorean todas las cuencas de un mismo color. O sea, pues eso pone al final, ¿no? ¿Qué pasaría si se colorearan todas las cuencas de un solo color? O sea, todas las cuencas, o sea, que todo el gráfico sea de un solo color, en realidad. Sí, o sea, no sé exactamente a qué se refiere, pero creo que la pregunta es, ¿a qué se deben las simetrías, ¿no? Ya sean respecto al eje imaginario, respecto al eje real Ah, o... bueno. Ah, bueno, si te das cuenta, también los gráficos son simétricos, ¿no? Esto se debe porque justamente se asocian a polinomios, a raíces conjugadas, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta, por ejemplo, acá que, a ver, en este dibujito, por ejemplo, el verde se asociaba
a esta raíz que ves acá, 0,742093 y 0,638052, ¿no? Ese es el verde. Y el celeste se le opone a, bueno, se refiere a la raíz 0,742093 menos, o sea, la conjugada del verde, la conjugada del asociado al verde, es justamente el celeste, ¿no? 0,742093 menos 0,738052, sí, ¿no? Entonces, una propiedad vendría a ser que, por ejemplo, si tú tomas un valor inicial, construyes la secuencia por el método de Newton y converge a una raíz, entonces si tú tomas la conjugada de ese valor inicial y armas la secuencia, toda esa secuencia va a ser la conjugada de la secuencia inicial que tomaste con el valor inicial original, ¿no? Entonces, ahí más o menos se tiene una simetría, ¿ya? ¿No? ¿Ves? Por ejemplo, se tiene la simetría entre el verde y el celeste, el rosado y el rojo, ¿no? Y de igual manera también se cumple acá, en este caso también se cumple, ¿no? La simetría entre el rojo y el azul, entre el amarillo y el verde, ¿no? Y en el último caso también es aún más obvio, ¿no? Acá es más obvio, ¿no? Entonces, por eso es que se obtienen las simetrías, ¿no? O sea, las simetrías justamente son por las raíces conjugadas que tiene un polinomio, básicamente un polinomio de raíces, bueno, un polinomio de coeficientes reales. Porque yo, por ejemplo, pude haber puesto como ejemplo, yo puedo haber puesto un polinomio de coeficientes complejos y ahí ya no se cumple la simetría, ¿no? Porque en los polinomios de coeficientes reales se cumple la propiedad de que si z es una raíz, o sea, si tú tienes una raíz compleja, entonces su conjugada también es una raíz, ¿no? Entonces ahí se obtienen ¿cómo se llama? Las simetrías, ¿no? Entonces supongo que a eso se refiere, ¿no? Sí, o sea, supongo que es porque se ve vistoso, ¿no? Que Ajá, todo esté bien, sí. bien simétrico. Creo que debía haber puesto un ejemplo con coeficientes complejos, con coeficientes imaginarios, para que ahí no se note tanto la simetría. Pero ya será para otra oportunidad. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, pregunta. Creo que la del chat ya la leí todo. Ah, acá hay una. Dice, si separamos por colores, cada una de esas partes son abiertas, cerradas o no se puede determinar de forma general. Eh, Son abiertas. O sea, justamente porque, o bueno, lo único que podría garantizar es que no tienen frontera, eso sí. Pero no te podría asegurar así si son abiertas. Creo que, o sea, si no tenía frontera, era abierta, creo. Es una cuestión topológica que no me acuerdo. Creo que sí Pero también. lo que sí es que no tienen frontera, eso sí. O sea, la cuenca de atracción no tiene frontera, eso sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ah, y otra consulta más. Entonces, la parte negra, la que dijiste que había problemas de la convergencia o divergencia, ¿esas partes pueden llegar a ser un solo punto? Eh, a ver, ¿puede llegar a ser un solo punto? A ver, creo que no, ¿ah? Creo que no, porque por ejemplo, si tú tienes una cuenca de atracción, a ver, si tú tienes al menos dos cuencas de atracciones, no puede ser un punto, porque o sea, el conjunto de Julia sería la cuenca, el conjunto de Julia la que no cumple, el conjunto de Julia sería una frontera de la cuenca de atracción, ¿no? Que existe y tiene infinitos puntos, en el caso de que tenga al menos dos cuencas, ¿no? Entonces sería en el caso cuando tenga solamente una cuenca de atracción, ¿no? O que alguna cuenca de atracción sea solo un punto, que no lo creo. En polinomios creo que no, ¿ah? Pero en otras funciones tal vez sí. En polinomios creo que no. Ya, gracias, Jimmy. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Esta vez no hay bastantes preguntas, felizmente. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, pregunta. Ya, creo que no. Entonces, nuevamente, Jimmy, agradecerte por haber dado la exposición. Eh, si bien es cierto, como tú mismo has dicho, es un tema que tiene bastantes cosas por ver, creo que es una buena intro.
Sí. Y también agradecerles a los asistentes por haber venido. Esta es la última exposición de este semestre. Ya nos estaremos viendo de aquí al otro mes, quizás, que comiencen las clases. Y ya estaremos publicando todas las noticias, las novedades en la página del Facebook del grupo, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias Jimmy, gracias a todos y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Ya, Hasta luego. hasta luego.